presidenta. Voy a hacer solamente algunas observaciones, señor secretario, sobre el proyecto, porque ya tendremos el tiempo suficiente para discutirlo con todo el detalle. Es evidente el grave problema de inseguridad que hay en Bogotá, pero el proyecto enfoca el problema de la inseguridad y enfoca la solución no de una manera integral, sino que le da realce al enfoque policivo y represivo. A mí me llamó la atención que pues una de las principales funciones que señala el proyecto de la Secretaría de Seguridad sería la de propiciar las condiciones de seguridad y convivencia a través del fortalecimiento de las acciones que adelantan la policía, el ejército, los organismos de seguridad y demás entidades del Estado que tienen que ver con esto del orden público. Ese es un enfoque que le da prioridad al enfoque policivo y represivo, y creo y considero que ese no debe ser el enfoque y no es una manera integral de afrontar el problema de la inseguridad. Porque los estudios señalan que son varios factores que inciden en una mayor inseguridad en la ciudad, son varios factores. Hay un factor evidente que es el factor de la marginalidad, la falta de oportunidades, y eso se vuelve un caldo de cultivo para la criminalidad. No estoy diciendo, porque tampoco quiero que salgan con ese contraargumento, que es que todos los pobres son criminales, ¿no? Pero eso se vuelve un caldo de cultivo para todos estos problemas de inseguridad, si las personas no tienen oportunidades, si hay una gran marginalidad social en la ciudad. Y resalto el caso de Julián Mulato. Julián Mulato es la persona que capturaron hace poquito, que le tiró una piedra a Transmilenio. ¿Y por qué resalto ese caso? Porque si la forma como la administración de Enrique Peñalosa asumió ese caso es la antesala de cómo va a funcionar la Secretaría de Seguridad, pues no se va a poder enfrentar bien ese problema. Recordemos que dijeron que no, que aquí son como una especie de terroristas y de vándalos y agresores que están delinquiendo contra el sistema Transmilenio. Y cuando capturaron a esta persona, la ciudad se enteró pues que él era un calibrador de buses, que en un momento pues de agresividad y de ira le tiró ese ladrillo al Transmilenio, pero en realidad ese no era el gran criminal que nos mostraban como una especie de terrorista y de indeseable, y que ahí había unos factores sociales que incidieron en el comportamiento de esta persona. No estoy diciendo y justificando esos actos, quiero resaltar eso, pero sí que ese caso nos muestra cómo hay que enfocar este problema de inseguridad desde distintos puntos de vista y de acuerdo con distintos factores. Esa persona va a pagar 6 o 8 años de cárcel. Nuestra regla pedagógica que si no hacen silencio nos quedamos callados. Gracias, señora presidenta. Esa persona, señor secretario, va a pagar 6 u 8 años de cárcel, y lo que va a hacer es un posgrado en criminalidad, porque las cárceles no cumplen siquiera con el papel de resocialización que deberían cumplir. Y señalo otro factor, el proyecto trata de resolver un poco el factor de la institucionalidad y de la coordinación entre entidades. Pero señor secretario, yo creo que aquí a usted y al alcalde Enrique Peñalosa le va a tocar también exigirle al gobierno nacional que cambie varias de sus políticas que afectan y lesionan las condiciones de seguridad. El proyecto plantea un mejor acceso a la justicia, y resulta que el doctor Santos tiene la rama judicial con un déficit de 2 billones de pesos, y mientras no se resuelva ese déficit, pues no hay un buen funcionamiento de la rama judicial. El problema de la resocialización en las cárceles. La Corte Constitucional acaba de sacar una sentencia declarando el estado de cosas de inconstitucionalidad por el enorme hacinamiento y problemas de las cárceles. En Bogotá la sobrepoblación, por ejemplo, en la cárcel modelo es del 72%, en la Picota es del 65%, en el Buen Pastor es del 69%. No se saca nada si se capturan a todas las personas que incurren en algún delito con estas condiciones de hacinamiento que tenemos en las cárceles de la ciudad. Y un último punto frente a la institucionalidad que le llamo la atención a todo el Consejo, y es las condiciones laborales de los policías y especialmente de los patrulleros y de los suboficiales. En el Congreso de la República, el senador Robledo, junto con otros congresistas y personalidades como Juan Lozano, han llamado la atención sobre esto. Santos viene recortando y empeorando las condiciones laborales de los policías.
les aumentó la edad para la asignación de retiro. De 15 a 20 años la pasó a 20 a 25 años. No se ha cumplido con estas promesas de nivelación salarial y eso afecta la institucionalidad y afecta el correcto funcionamiento de la policía y de las tareas que deben cumplir. Señalo en todas estas observaciones generales y hacer una pregunta, señor secretario, que está en el proyecto un término que no he podido entender muy bien. Se habla de la justicia no formal. No sé si se está refiriendo a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como lo son la conciliación o los jueces de paz, etcétera, pero sí me gustaría que ahora en su intervención nos explicara con todo detalle a qué se refiere cuando habla de justicia no formal y además también se refiere a fomentar la solidaridad entre los ciudadanos para resolver estos problemas de inseguridad, y no sé si se está refiriendo también a que los ciudadanos pues se armen como esta policía cívica, especie de policía cívica mediante la cual los ciudadanos terminan como siendo infiltrados y asumiendo funciones que corresponden a la policía. Muchas gracias, señora presidenta.